Hola a todos, bienvenidos a este séptimo episodio de Espacio Residual. El programa de hoy vamos a tratar el tema de por qué no fuimos y por qué regresamos, o si regresaríamos. Pero antes de arrancar con el programa, vamos a tocar un tema nuevo en Architrending. Así es, José, gracias. Sí, el tema de hoy que hemos escogido es el de equidad, diversidad e inclusión en la carrera, ¿no? En general es un tema que se está dando mucho, creo que todas las compañías grandes acá en Estados Unidos están proactivamente tratando de mover este tema, porque, bueno, se entiende que la mayoría de negocios, de compañías, de industrias tienen su cuota que contribuir, ¿no? Por una sociedad más justa. Yo hace unas semanas estuve la convención anual del American Institute of Architecture, y bueno, ahí lo que hacemos es de Florida, ¿no? A nivel estatal. Y ahí conversamos sobre tecnología, sobre BIM, sobre la práctica profesional, la defensa legal, todo ese tipo de cosas. Tenemos diferentes conferencias, pero un tema que fue muy recurrente dentro de estos temas y como uno solo en general es el del programa EDI, ¿no? Que es Equity, Diversity and Inclusion, que parte, como digo, de la idea de que todos Gracias. tenemos algo que contribuir dentro de nuestros propios negocios, porque se cuestiona mucho el tema, te dan estadísticas de cuántos CEOs o cuántos directores de cada empresa son de un grupo racial. Particularmente se dice que la arquitectura acá es percibida como un negocio de hombres blancos, ¿no? Mayores de 60, ¿no? La mayoría son mayores de 60, blancos, caucásicos, y eso es lo que se trata de cambiar. Y cuando ves la contraparte, la cantidad de arquitectas afroamericanas, mujeres, se ve pues que, bueno, obviamente son una muy, muy pequeña minoría, ¿no? O sea, como viendo como el otro grupo más vulnerable. Entonces hay acciones afirmativas que hacer y hay cosas que cambiar. Y esto lo digo en un contexto, pues para entender que no queremos politizar ni nada de eso, pero la realidad es que estas son cosas que son muy comunes acá en Estados Unidos. Hay muchas leyes antidiscriminación en todo tipo de niveles, y y bueno, y eso es, creo, me parece parte de el modelo capitalista que se tiene acá, ¿no? Que promueve la competencia justa. Entonces, bueno, para explicarlo muy, muy brevemente, equidad se trata de asegurarse de que todos tengamos las mismas oportunidades y reconocer que algunos parten con ventaja, con una relativa ventaja que otros. Eh, en mi época, cuando yo estaba en Perú, es muy normal decir, bueno, estamos contratando, queremos arquitectos de la Ricardo Palma, de tal universidad, de tal otra universidad, ¿no? Y eso, por ejemplo, acá sería penado, acá eso es un delito. Tú no puedes decir, puedes, por supuesto, si alguien mañana me trae un resumen de Harvard, seguro que lo va a ver con más interés que el resumen del colegio acá, pero no puedes decirle a alguien, no, no estoy aceptando estos resúmenes porque vienes de tal universidad. O sea, eso es ridículo, ¿no? Y En puede teoría. decir, puedes pedir que tenga buena presencia o algo de eso. Imagínate, pues, un lawsuit tremendo, ¿no? Ya, bueno, ¿Qué es es- eso? Buena presencia. Increíble eso. sí, bueno, de la misma forma. Entonces, esto parte un poco de asegurarse eso, ¿no? De entender que hay que dar, esa es la parte de la equidad. La diversidad se trata de asegurarse de que el workplace, ¿no? El lugar de trabajo, tenga una diversidad de culturas y de razas, y que eso al final pues promueve el diálogo de otra forma, ¿no? Y que se incorporan diversos puntos de vista, que es algo que es muy, muy importante, ¿no? Sobre todo en nuestras carreras, porque nosotros vamos a impactar estas comunidades, ¿no? Entonces es más fácil para un arquitecto que ha salido de cierta comunidad, entender la cultura que hay en esa comunidad. Eso es algo que acá es básico, ¿no? Y la Claro. última es la inclusión, que me parece una de las más importantes, porque si bien es cierto que hay todas estas leyes que dicen, ok, esto se hace así, se hace así, eh, se trata de dar reglas comunes, como dicen ellos. Ser aceptado no es ser bienvenido, ¿no?
que te acepten en un lugar no significa que te están diciendo que tú vienes acá. Y eso, esta frase va no solo para el tema de la diversidad cultural o este tipo de cosas, sino también, por ejemplo, para, a veces hasta cuando la semana pasada discutíamos sobre los handicaps y las rampas, hasta qué punto tu rampa realmente le está diciendo bienvenido a la persona que tiene una silla de ruedas, o hasta qué punto es, te la chanté ahí porque, bueno, me lo piden en el código, ¿no? Entonces, Claro, como me explicaban por ahí una vez, diversidad es invitarte a la fiesta, inclusión es que cuando llegues a la fiesta ya seas un caballero, una persona de modales, y le digas, hola, mi nombre es tal, te presento a mis amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, y ya sentir a las personas bienvenidas por estar en tu lugar y asegurarte que tengan que pasen un buen rato, ¿no? En claro. última, todas estas cosas, pues de lo que se trata es de crear empatía y transparencia y hacer de que tu firma, pues como te digo, contribuya a la sociedad y no se creen estas sociedades fracturadas que hay acá. Esto se traduce en que los concursos públicos, por ejemplo, acá en Estados Unidos, le dan cierto privilegio o ciertas eh, acá estaba poniendo, por ejemplo, yo tuve la suerte de participar en algunos concursos públicos de Palm Beach County, pero es Palm Beach County, Miami-Dade, Broward, todo Florida, en realidad esto no es algo exclusivo de acá. O sea, ellos tienen un comité que busca la diversidad de businesses. Entonces, cuando, por ejemplo, íbamos por un colegio, si tu firma estaba, el 51% de tu firma estaba compuesto por alguien de una minoría o de mujeres o de veteranos de guerra, automáticamente recibía 10 puntos, ¿no? Solamente por eso. Y eso, y eso también, o sea, de la misma forma, cuando ellos hacían sus concursos públicos, se aseguraban de que no todos de que, por ejemplo, si tú ya tenías 3 proyectos con el condado, entonces te decían, ok, ya tenemos tus 3 proyectos, ahora vamos a pasar a la siguiente firma o a otras firmas, ¿no? Trataban siempre de diversificar esto. Entonces son Javier, políticas pues, que al final afectan positivamente y de hecho, o sea, claro, obviamente las firmas, algunas personas podrían argumentar, oye, que, o sea, eso hace pues que los que pertenecemos a minorías tenemos una cierta ventaja porque la gente busca que ponerte para que, bueno, para que estés ahí, les den los puntos, pero claro. como te digo, al final es pues cuestión de balancear, ¿no? O sea, de ver cómo esto afecta al final positivamente a tus firmas o no. Javier, una pregunta. En tu caso, siendo tú, digamos, un latinoamericano, peruano, ¿no? Y ejerciendo la profesión en Estados Unidos, digamos que, por ponerlo en la ecuación, ¿no? De alguna forma, tu presencia en un equipo de arquitectura le suma puntos al beneficio del proyecto. Por supuesto, ¿no? O sea, justo quizás el ejemplo que más se me ocurre de cómo es que, o sea, de cómo estas prácticas afectan de verdad al resultado de la arquitectura. Hace unos meses hubo un comercial pues de una compañía de ropa allá en Perú, bueno, estaban vendiendo un colchón, creo, y el comercial fue retirado al día siguiente, creo, porque mostraba a una chica que estaba bueno, que tenía una roommate que era afroperuana y decía que esa chica era desordenada, o a veces esto no se bañaba, o no sé, era un desastre comercial, ¿no? Pero al margen de que uno puede, o sea, el comercial lo lanzaron, hubo mucho movimiento en las redes sociales porque obviamente pues era un comercial racista, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende de estas cosas es que en toda la producción de ese comercial, o sea, todo el equipo, desde el momento que alguien hizo un sketch de, oye, voy a plantear esto, ¿no? Un storyboard, hasta el momento que lo filmaron, lo aprobaron, lo revisaron en cada comité, no hubo una sola persona que dijera, oye, ¿cómo van a poner esta tontería en el aire, ¿no? Y eso es Claro, porque o no hubo un afroperuano o alguien de una minoría en el comité, o su voz, quizás hubo alguien que lo dijo, pero su voz no es representativa. Entonces, de haber habido alguien en todo este grupo, ¿no? Que hubiera dicho, oye, no puedes poner esa tontería, se hubieran ahorrado todo el dinero que tiraron al tacho y que, como digo, ese tipo de cosas acá en Estados Unidos olvídate, pues esa marca hubiera estado devastada, ¿no? O sea, cancelada 100%. Y ese es el tipo de cosas, o sea, es un ejemplo muy claro, pero eso también ocurre cuando nosotros por ejemplo, en Perú, eh,
a veces han habido casos, pues, Julio, tú sabrás mejor, de colegios que no han sido construidos con la infraestructura correcta, y parte de eso es porque la arquitectura es percibida como una práctica de élite, ¿no? El mercado está casi siempre dirigida al mercado residencial y no se entiende que de verdad, o sea, también nosotros hacemos colegios, también hacemos clínicas, también hacemos otro tipo de cosas, pero es importante que cuando hagas un colegio o una clínica, haya esa empatía de la persona que lo diseña y que no sienta de que, por ejemplo, su hijo jamás estudiaría en ese colegio, ¿me entiendes? O sea, que haya Claro, ese tipo de conexión. sí, claro. De hecho, mira, yo ahora justamente estoy viendo, voy a empezar un proyecto que involucra colegios. No, no hay mucha información que pueda comentar al respecto porque hay un tema de confidencialidad ahí, ¿no? Pero son colegios para el Estado, perdón. Pero en resumen, tanto en colegios como en hospitales y en otro tipo de infraestructura pública, eso sí se puede decir porque es una realidad, ¿no? Que tiene, o sea, quedó claro ahora con la pandemia que el déficit en la calidad de nuestra infraestructura nacional, ¿no? Pública, es altísimo, ¿no? Y eso tú lo ves en evidencia cuando se evalúan, por ejemplo, la calidad estructural de los elementos estructurales de un hospital, de un colegio, ¿no? En donde le sacas muestreos a las columnas y haces pruebas en laboratorio de cómo está la capacidad de resistencia, de compresión de esos elementos, Ujú. pues te das cuenta que no llegan ni a la mitad de lo que te pide la norma, ¿no? O sea, la norma te pide 210 kilogramos por centímetro cuadrado y aquí te botan a veces 100, 110, Claro, ¿no? Como mucho, ¿no? Y eso muchas veces ni siquiera es, o sea, es porque el proceso constructivo de estos elementos ha sido autogestionado, ¿no? Las mismas comunidades se han organizado para hacer por ahí un pabellón más de tal cosa, o han hecho un evento para recaudar fondos para hacer un aula, ¿no? Un laboratorio, qué sé yo, ¿no? Y lo han hecho con los recursos que han podido, en algunos casos incluso Adobe, que no te lo permite la norma, o en algunos casos incluso concretos mezclados, probablemente muy hidratados, con agregados de muy mala calidad, mal dosificados, ¿no? Que al final han terminado siendo, pues, un salón de clase en donde en un sismo fuerte varios niños podrían morir, ¿no? Y eso correcto, es realmente, no creo que ninguna persona, pues, quiera que sus hijos vayan a un colegio así, ¿no? por supuesto. Claro, y eso está conectado también con lo que conversábamos, que cómo se ve en el Perú a la arquitectura como una profesión de élite o que sirve a las élites, ¿no? Entonces, como que, o sea, tener un arquitecto es casi como un lujo, ¿no? Y esto se ha ido explotando también con los programas de arquitectura que uno veía en la televisión, ¿no? Que es algo que comentabas tú también, Julio, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, mira, no puedo dar el dato exacto, pero lo voy a googlear, ¿ya? Pero, bueno, ya estamos nosotros un poco más familiarizados a los programas de arquitectura que hay en el Perú, en donde no sé la verdad qué rating tengan, me parece que no mucho, porque justamente yo creo que lo que hacen es alargar un poquito más las brechas, ¿no? De la gente que realmente considera que la arquitectura es algo accesible para ellos, ¿no? Probablemente las casas que se hacen por autoconstrucción en los cerros o en las zonas de asentamientos humanos que pasan de la estera a la casa, ¿no? Probablemente tengan una muy baja calidad porque son personas que no consideraron al arquitecto como una opción, ¿no? Y eso se reafirma aún más cuando, pues, los programas de arquitectura en el Perú te muestran casa de playa, ¿no? Casa de campo de mucho dinero, de acabados muy finos, ¿no? Lo cual yo creo que no está mal, o sea, no te voy a decir que eso se tiene que acabar, ¿no? O sea, bueno, tendrá su mercado, tendrá su nicho, pero no es solo eso la arquitectura, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que el Canal Nacional TV Perú lanzó un programa que le daba un enfoque un poquito más, arquitectura también, pero le da un enfoque más de utilidad, un poco más funcional, cómo aprovechar el espacio en tu vivienda, cómo crear vivienda en espacios reducidos, ¿no? Incluso me parece que te daban algunos tips para la autoconstrucción, ¿no? Me Claro. parece que hay iniciativas muy interesantes, ¿no? Que ayudan a, eh, ¿cómo se llama esto? Democratizar un poquito más la arquitectura, ¿no? Ahora, José, yo tengo, no sé, Javier, si te voy a cortar, pero en Sí. todo caso quiero dejar una pregunta ahí picando para José, que es, yo tengo siempre la idea de que la sociedad holandesa, a lo mejor me equivoco, ¿no? Tú ya tienes más tiempo ahí, ¿no? Pero desde fuera se ve así,
¿no? Es como una sociedad muy tolerante y en donde justamente este tipo de cosas no coexisten tanto como sí se da a veces en Estados Unidos por temas de racismo, que, aunque mucho menos con lo que ha indicado Javier, que en el Perú, que a veces sí es mucho más fuerte, ¿no? O sea, esa diferencia de un lado y de otro. Sí, bueno, si vas a tocar el tema racismo, aquí Holanda también está presente. De hecho que sí. Digamos, está orientado hacia otro tipo de comunidades. Creo que el más fuerte es en contra de la gente en contra de los musulmanes, sobre todo gente que viene de Marruecos, ¿no? O sea, hay incluso dos partidos políticos aquí que son de ultraderecha y cuyo discurso es que todos los males de este país vienen por el Islam, ¿no? Entonces, y ocurre mucho en empresas que ponen un anuncio que buscan a alguien, un profesional para lo que fuere. Si te llamas Mohamed, o sea, no te van a considerar, ¿no? O sea, leen tu nombre nomás y digo, no, ya, siguiente, mañas. Entonces, eso también existe, ¿no? O sea, y es algo que no se ha, todavía no se ha arreglado del todo, digamos. Claro. De hecho, o sea, justo con respecto al ejemplo que acabas de poner, ahí es donde la parte de diversidad, pues esto hace mostrar de que tú no eres parte de esas empresas, ¿no? Porque si, es verdad, es muy probable que si te digan, habían hecho esas pruebas, ¿no? De que te enviaban el mismo resumen, pero con dos nombres. Si uno era, por ejemplo, esto, mira, te ponían un nombre como, no sé qué nombre poner, ya, como Colín, right? Esto, que es súper blanco. Y el mismo resumen con otro nombre que era, por ejemplo, Deshaun, ¿no? Y era exactamente lo mismo, la misma educación, y el resto era lo mismo, pero solamente por el nombre, el de Colín era aceptado y el otro no tanto, ¿no? No recibía tantas llamadas de regreso. Entonces, para hacerte ver, o sea, lo interiorizado que a veces está el racismo, y eso es cierto. Yo no digo que, por ejemplo, yo no pueda hacer, en unos momentos no te des cuenta de ciertas cosas, porque todo parte de dónde viene tu experiencia, ¿no? Hace poco, por ejemplo, justo en esas charlas del AIA, uno de los muchachos puso un ejemplo, ¿no? Y dijo, yo, por ejemplo, dijo puedo hablarles de racismo toda la tarde y decirles cómo yo me he sentido, pero hace poco un día estaba hablando con una amiga, estábamos como que afuera de un centro de convenciones y ella se había olvidado algo y era como martes 10 de la noche y él dice, uy, tengo que ir al carro a traerlo. Y él le dice, ya, anda. Y ella vio su cara, él vio su cara y como que dice, me di cuenta de que para mí como hombre no hay un problema de caminar al parking lot a las 10 de la noche, ¿no? Que está oscuro, es normal, pero no para ella es como aterrorizador. Y a veces, o sea, él dice, es fácil que uno no se dé cuenta de lo que está pasando a la otra persona, y es difícil a veces, y no hay forma de que tú crees una empatía de forma que te identifiques con todos los grupos sociales, pero sí, de hecho, puedes empezar a escuchar otras voces, ¿no? Y a tratar de entender. Eso creo que es lo primero, y es la función que hace la IA con estas cosas al final, ¿no? O sea, darle voz a otros grupos para escuchar de dónde vienen y qué es lo que están pasando y cómo se puede mejorar estas cosas, ¿no? Hay un tema que yo quería mencionar, ¿no? Volviendo a lo que habías hablado acerca del comercial, en donde una chica, me parece de raza afroamericana, era de alguna Afroperuana. manera, afroperuana, perdón, claro, era considerada pues eh, digamos, la desordenada, la sucia, ¿no? Una serie de características pues que, bueno, en fin. El tema es que yo me acuerdo que ustedes saben pues que yo aparte de arquitectura estudié diseño, ¿no? Y en un tiempo estuve ejerciendo el diseño, ¿no? Y en un estudio donde yo trabajaba, hacíamos algunas piezas publicitarias y recurríamos a utilizar photostocks, ¿no? Y los photostocks que vienen, o sea, los bancos de imágenes que vienen del extranjero, muchas veces en sus fotos corporativas te incluyen pues fotos de justamente de grupos multirraciales, ¿no? Grupos plurales de alguna forma, ¿no? Y hay afroamericanos en las fotos. Entonces, a veces yo utilizaba esas fotos para una pieza publicitaria, pero el jefe me decía, oye, eso no aplica acá porque, o sea, acá no vas a encontrar nunca una persona afroperuana con terno en una oficina, ¿no? O sea, quita eso, ¿no? Eso está mal, ¿no? Claro. Entonces, y eso es
o sea, lo peor de todo es que en cierta forma pues él respondía a una realidad del mercado, ¿no? O una exigencia tal vez del mercado, ¿no? Pese a que creo que cualquiera de los tres tenemos amigos afroperuanos de raza afroperuana, ¿no? O mestizos trabajando en muchas cosas, ¿no? En diseño, en arquitectura, ¿no? En medicina, en una serie de cosas, pero es como que no sé si es que simplemente no es el estándar y no lo quieren ver o simplemente es mal visto, ¿no? O sea, por ahí siempre vas a ver a una persona morena tal vez tocando el cajón o, ¿no? O preparando la comida, algo así, ¿no? Pero después con terno y corbata eso es como Sí, que medio vetado, ¿no? En la publicidad. claro. A mí eso me da risa porque, de verdad, esto, cuando te dicen no, esto, pero como dicen, es aspiracional, ¿no? O sea, tratan de poner siempre una persona blanca, pero cuando es un guachimán o un esto, hay alto que sí identifica en el grupo social al que debería ser, ¿no? Pero eso Claro, también ocurre bastante en la arquitectura, pues esto. eh, o sea, yo no sé cómo será en Perú, pero, o sea, lo que me gusta acá es que el problema existe, nadie te dice, oye, o sea, olvídate, no te voy a decir que en Estados Unidos no hay racismo, ¿no? Hay racismo y es estructural, es muy fuerte, y incluso conmigo mismo. Yo a veces me ha pasado cuando he ido a una obra, X cosa que, una vez me pasó que a veces la cuento, ¿no? Que fui yo era el project manager en esa época y bueno, y tenía un dibujante, ¿no? Que era una persona blanca mayor, ¿no? Mayor de 60, ¿no? Muy, muy buen dibujante, sabía muchísimo. Entonces, cuando llegamos a la hora, todos los fans empezaban a hablarle a él y le decían arquitecto, y ese, el otro. Decían, no, yo no soy el arquitecto, él es el arquitecto, ¿no? Y yo, bueno, me reía, ¿no? O sea, no lo tomaba mal, pero, claro. pero ese tipo de cosas pasan, o sea, pero el punto es que la data está ahí y hay que exponerla, ¿no? Como dicen acá, eso es como una casa en fuego y que te esté sonando la alarma, te esté sonando, o sea, sientes que estás viendo el humo, hueles a humo, pero no quieras ver el problema, ¿no? Y eso también pasa en Perú, o sea, yo por ejemplo, no sé, cuando hacen Casacor o todos estos eventos de arquitectura, ¿cuántos realmente son personas que, por ejemplo, de todo ese grupo, cuántas personas viven que no sean, no sé, ya ni por decir San Borja, ¿no? Pero, o sea, ¿en qué distritos viven o a qué sector representan, ¿no? Hay que, eh, hay que dar diversidad, pues, ¿no? Eso se trata, porque después, a la hora de la hora, cuando tenemos problemas donde la gente no se siente representada, pues es por eso, ¿no? Pero bueno, con eso, este es el arquitrending de hoy. Creo que hemos hablado bastante sobre el tema. Ha estado muy, muy larguito, pero creo que da para muchísimo más. Y de nuevo, por favor, todo lo que quieran decir los arquitectos que nos siguen con respecto al tema del racismo, piensan que existe, no existe, es importante, no sirve para nada, pónganlo, por favor. El hashtag es arquitrending y lo vamos a poner, lo vamos a mover en redes, ¿ok? Y de verdad quisiéramos escuchar su feedback. Excelente. Ya. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Espacio Residual y el tema de hoy es un tema un poco personal, ¿no? ¿Por qué no fuimos? ¿Por qué algunos regresamos o si regresaríamos? El primero del grupo que se fue, bueno, para esto creo que ya lo hemos conversado, nosotros nos conocimos en la universidad y estudiamos en los 90 y quizás mucha gente no lo recuerda, pero al final de los 90 empezó a haber una recesión un poco fuerte que venía ligada a esta crisis política que hubo con el gobierno y el primero que saltó del barco, después saltamos nosotros, fue Julio. Julio, cuéntanos esto, ¿por qué te fuiste? ¿Cómo fue tu experiencia trabajando afuera? Ya, bueno, primero que nada, ustedes se acordarán que, bueno, nosotros ingresamos juntos en los 90, ¿no? Eh, el país venía golpeado, ¿no? En los años 80 por razones que ya todos conocemos, los de nuestra generación y de más atrás recordaremos, ¿no? Entonces, sí, en ese momento yo la verdad es que abandoné la carrera, estábamos en segundo ciclo, yo estaba empezando el tercer ciclo y yo abandoné la carrera. En realidad me sentí un poco frustrado porque las cosas no se habían dado como yo quería, ¿no? No, digamos que no, la carrera no había sido en un inicio lo que yo esperaba, ¿no? Entonces, y por otro lado, la verdad es que sí habían ciertos problemas económicos en la familia que, bueno, yo tenía un hermano pequeño que estaba por terminar el colegio, mi hermana estaba estudiando y le iba bien en la carrera, mi hermano ya había desertado antes y se había ido a vivir a Miami, ¿no? Entonces fue una oportunidad para mí de irme a vivir con él
conocer un poco el mundo, ¿no? Al menos ver cómo estaban las cosas por allá, ¿no? Y, y eso, ¿no? Entonces dejé la carrera y me fui. Y la verdad es que dentro de lo poco que pude conocer, bueno, me sirvió en el sentido de que pude aprender inglés, que la verdad es que en el colegio, por lo menos en mi colegio, el inglés era muy malo, ¿no? Entonces yo, mi conocimiento, ¿qué? Que lo recuerdo, digo, de ese mismo Sí, sí, colegio. sí, sí, claro, estamos en el mismo colegio y era pésimo, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no aprendí nada, nada, nada. Sí, yo a veces cantaba las canciones en inglés de los Beatles que me gustaban y decía cualquier cosa, o sea, yo era un hablante de forma solamente fonética, ¿no? O sea, a lo que me sonaba eso yo decía. Y Oye, era pero tú muy, llegaste, me acuerdo que llegaste, no sé cuánto tiempo estuviste, pero ya llegaste con el inglés perfecto, man, de verdad. Y otra cosa que te iba a preguntar, ¿qué más trajiste de allá que porque yo recuerdo cuando regresaste, te vi, como dicen acá, driven, ¿no? O sea, ya sabías qué hacer. Y de hecho, creo que lo primero que se te ocurrió fue no entrar a la facultad. claro, de hecho, mira, a mí, bueno, primero que nada aprendí a valerme por mí solo, ¿no? Pero nunca llegué a estar, digamos, en una lo que tú hiciste, por ejemplo, que tú te fuiste a trabajar en arquitectura y por más que el proceso, me imagino que al principio no fue sencillo, en algún momento lo lograste, ¿no? Pero yo, por ejemplo, me recurseaba haciendo cosas que hacen los indocumentados allá, ¿no? O sea, trabajar en un restaurante, trabajar repartiendo pizzas, ¿no? Cosas de ese tipo. Bueno, tenía 18 años también, o sea, que podía hacerlo y no había mayor problema. Pero sí me di cuenta que el camino hacia tener estudios y cosas que yo quería hacer realmente, que me interesaban, no era un camino sencillo y iba a tener que comer mucho tiempo para lograr eso, ¿no? Entonces me regresé y una de las cosas era que ya, lo que tú dices, ¿no? Ya tenía por lo menos el criterio de qué cosas debo hacer, qué cosas no. Yo era siempre medio emprendedor, ¿no? Entonces, Ujú. pero ya había conocido además el tema del diseño. Me fascinó el diseño porque conocí una señora que hasta ahora estamos en contacto en Facebook, qué sé yo, que era diseñadora y me encantó lo que ella hacía, ¿no? Me parecía alucinante y yo dije, a lo mejor lo mío no era la arquitectura, sino que era el diseño, ¿no? Entonces yo llegué y me puse a estudiar diseño. Estudié 4 años de diseño en Toulouse-Lautrec, ¿no? Y cómo son las cosas, ¿no? Que en ese momento que yo ya regresé, vine con mucha idea de lo que ya había allá, ¿no? Pero vine con la idea de querer hacer algo acá, ¿no? Entonces, terminé de hacer diseño y después de un año de estar ejerciendo el diseño, me di cuenta que realmente había un bichito ahí, de algo que había dejado inconcluso, ¿no? Y me apasionaba además lo que ustedes están haciendo, ¿no? Seguíamos reuniendo contigo un montón, creo que más que Claro. antes incluso, ¿no? Con José Carlos, ¿no? Los Eleas y todo eso me parecía alucinante. Y era algo que definitivamente no iba a tener solo con el diseño, ¿no? O sea, todo eso que veía que ustedes hacían y todo ese tipo de conexión, me parece que estaba más consolidada la conexión, tanto a nivel académico como profesional en el tema de la arquitectura, ¿no? Y me gustaba la arquitectura. Entonces ya, Sí. ahí volví, No, te iba a ahí decir que yo volví. creo que, no sé, o sea, hay algo que te mete a este país que es como que, o sea, de verdad, un curso acelerado que te hizo llegar como que, o sea, tenías más como, ¿sabes qué? Como visión de negocio, de qué hacer, qué no hacer. Pero yo recuerdo que decía, "Ese men", o sea, recuerdo que armaste una oficinita también con una Mac, de las primeras Mac que creo que deben haber habido allá, ¿no? Y pucha, decías, ese pata está como que ya sabe a dónde ir y todo, ¿no? Y nosotros todavía estábamos un poco como en el aire, ¿no? Como metido en la universidad, pero no en qué vas a hacer después, ¿no? En cómo vas a ir. No sé, Claro. José, te doy el pase. ¿Cómo fue lo tuyo? O tú te fuiste a hacer Bueno, un posgrado, ¿no? yo te iba a dar el pase a ti porque tú te fuiste antes que yo, me Ah, ok, parece. ok. Bueno, no, yo también sí, la verdad, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Lo leí una vez en un libro de Fuguet que decían esto, que él decía que uno cuando se va de su país es un poco, no, obviamente no es el caso de todos, ¿no? Yo he conocido mucha gente, no, creo que el caso de José quizás por ahí también es por ahí, no sé, pero que van a hacer un posgrado, una maestría o algo y ya después buscan que insertarse, pero ese no fue mi caso, ¿no? Mi caso fue más bien como decía Fuguet, es casi como ir de tu casa, ¿no? Como cuando tú te vas de tu casa y no sabes si vas a dormir en un parque, dónde vas a llegar. Yo cuando me vine acá, de hecho no me vine pensando quedarme acá ni hacer mi carrera acá, sino pensaba en juntar dinero, porque de hecho yo le debía plata a la universidad, que después le pagué, por si acaso.
Me hicieron un pabellón con eso. No, pero sí le debía bastante plata. Y entonces mi idea era juntar dinero. Para esto, justo por aquella época, como digo, justo Julio, ¿te acuerdas que tu hermana me pasó la voz para un trabajo en la Interbank, pues en la torre de Hans Hollein, ¿no? Claro, Y yo claro. fui a entrar a ese trabajo y todavía no había terminado la universidad, y cuando le pregunté a Sandra de nuevo, oye, ¿qué fue? Me dijo, pucha, contrataron 2 arquitectos licenciados por un sueldo que ya era part-time y que era súper bajísimo, y que, pucha, decía, o sea, no me va a graduar para estar agarrando esas chambas part-time, ¿no? Entonces como que ya estaba tan decepcionado, no veía futuro, ¿verdad? Eso era, creo que lo que más me angustiaba era sentir que no iba a ir a ningún lado con eso, ¿no? O sea, hasta estaba evaluando dedicarme al negocio de mi papá, de mi familia, que siempre ha sido, pues, el comercio de aves y esas cosas, y porque no veía Te por dónde, ¿no? recurseabas, habías haciendo eso, ¿no? Te Sí, recurseabas a así, veces hacía eso, ¿no? sí, la verdad que Claro, claro. me enseñó un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, entonces cuando me vine acá por un tío X, también empecé trabajando era una compañía una factoría, le dicen acá, que es donde mi trabajo era pasar por todos o sea, ellos traían revistas con cajas y todo, yo tenía que ir coleccionando las cajas, poniéndolas al otro lado, pero te mete esta vaina de que tú trabajas, recoges tu paycheck y bueno, y darle, ¿no? Y ver en qué puedes entrar. Entonces, ahí ya como que me empezó a entrar el bicho, porque obviamente la escala de pago era distinta, pues, ¿no? Y además yo sabía inglés, y sabía computadoras, y en ese momento para mí era como un sueño decir, pucha, algún día podré ser arquitecto acá, o sea, y bueno, preguntando así por acá y por allá, empecé a buscar y me dijeron, o sea, ahí yo más bien vi la oportunidad yo sabía AutoCAD, y en ese momento los dibujantes de AutoCAD estaban relativamente pedidos, ¿no? Entonces agarré trabajo ahí con un pata, que era un ingeniero civil que me ayudó bastante, me ayudó con la visa y todo este tipo de cosas. Y ahí poco a poco, bueno, y después de eso ya me metía más a mi carrera, pero en realidad fue todo un proceso de un learning curve, porque acá pues trabajamos con pulgadas y pies y con otros sistemas de construcción, entonces era un poco diferente, ¿no? Ya después ya terminé la carrera acá, convalidé, tuve que ir a Perú a pagar toda mi deuda, y ya, y ya ahí poco a poco ya me metí más al mercado, ¿no? Y a veces hay gente que me pregunta eso de que, ¿cómo hacer si quieren venir acá? Y yo creo que lo que más les puedo decir es que, como dicen acá, when there's a will, there's a way, ¿no? O sea, si tienes el deseo, vas a encontrar la forma, ¿no? La forma cómo encontrar, pero es un mercado muy abierto, y como decía hace un rato, pues siempre vas a encontrar oportunidades acá, ¿no? Siempre vas a encontrar el lugar. De hecho, a mí hay una cosa que a veces, uno cuando estás en Perú, todo el mundo critica, ¿no? ¿Por qué los peruanos somos así, esto y lo otro? Y siempre digo, oye, brother, acá al menos donde yo estoy, pucha, cuando tú hablas o sea, te dicen, oye, ponte, si yo voy y les digo, oye, tengo un pata peruano, al toque tienen la idea de alguien que trabaja duro, alguien que es bien responsable, que es inteligente, que va a hacer sus cosas. O sea, tenemos como una buena fama. O sea, me ha pasado, porque me han preguntado varias veces, oye, ¿no tienes más peruanos por ahí? Porque uno siempre trata, pues, de ayudar, ¿no? Y yo creo que eso es, no sé, José, corrígeme si me equivoco, pero no veo mala fama de los peruanos en el extranjero, ¿no? Yo no coincido mucho, la verdad. No sé, depende. Ustedes recordarán, pues, que yo viví un año en Bolivia también, en La Paz. Correcto. Claro. Este, Eso fue, incluso yo empecé la carrera allá, en la Universidad de San Andrés, hice un año, y luego, nada, no me acostumbré a la altura, creo, entre otras cosas, y regresé a Lima. Pero en Bolivia, pues, pues los peruanos, digamos, no éramos bien vistos, ¿no? O Ah, sea, el peruano era visto como el vivo, ¿no? Entonces, y como que en Bolivia, como que la gente era supuestamente más honesta en términos generales, ¿no? Y como en Perú siempre se veía como que no, Perú es que como la gente más peligrosa, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, antes de venir a Holanda estuve viviendo, porque digamos aquí en Holanda ser latinoamericano es casi como ser un poco como exótico, ¿no?
Pero en España, pues los latinoamericanos tampoco somos muy bien vistos, ¿no? Entonces, de ahí viene el término sudaca, ¿no? Que nosotros Ya, en Perú o en Latinoamérica se puede usar muy alegremente, pero en España tiene una connotación bien mala, ¿no? O sea, sudaca es un... sí. Entonces, entonces yo no concuerdo tanto con Javier. Aquí en Holanda, digamos, no tanto, pero digamos, el tiempo que viví en Bolivia, el tiempo que viví en España, pues no fue tan así. Oye, José Carlos, perdón, un paréntesis acerca de lo que has dicho. Este, a mí quedó la sensación de que en España hay como que un estereotipo de, o sea, tienen como que encasillado entre los sudamericanos como al más vivo o al más pícaro de todos, al argentino. ¿No? Incluso en películas, cuando tratan de poner así en una película española, tratan de poner a alguien que hace el rol de, no sé, del vivo, del estafador, algo así, ponen un argentino. Ah, No sé Marín. si eso es una, ¿no? Claro, claro. Entonces, y tengo amigos argentinos que han vivido en España y sí, o sea, efectivamente como que los tienen medio, no sé si eso es real o es una percepción nomás. Yo no sé, yo la verdad que no he caído tanto en esa, no, en ese, o sea, para mí la época que yo vivía allá era como que estábamos todos como en un saco, ¿no? Un saco. Eh, sí, no sé, recuerdo cuando viví, bueno, yo viví en Barcelona, ¿no? Y tú sabes pues que en España pues la cosa puede variar mucho de acuerdo en la región donde uno está, ¿no? Claro, Incluso pues este, o sea, es muy diferente un andaluz a un catalán, a un vasco, claro, ¿no? claro. Es increíble la variedad, ¿no? Es bien variado, ¿no? Y recuerdo, siempre me acuerdo pues de el primer depa en donde yo vivía allá, que lo compartía con otros chicos, había una señora que tenía un perro, ¿no? Un perro que era una lacra, que ladraba todo el tiempo, ¿no? Ujú. Entonces, Claro. y un día me la encontré en la calle, la señora, le dije, sí, su perro que ladra todo el tiempo. Sí, pero no hace nada, ¿no? Solo, excepto si fuera latinoamericano sería otra cosa. O sea, como que su madre, ¿no? De ahí me dieron ganas de decirle, señora, yo soy peruano, ¿no? Le Claro. dije, ah, ya, no pasa nada. Oye, Oye, pero lo José, que sí es pero cierto, lo que sí es cierto es que los peruanos terminaban armando su chongo, ¿no? Digamos, de alguna manera, tenían sus costumbres, ¿no? Y terminaban ejerciéndolas en cualquier ciudad que ellos ocupaban, ¿no? Si tú te ibas a Madrid, la zona donde se reunían los peruanos siempre era una zona donde tiraban basura, hacían sus fiestas y todo eso, ¿no? Y algunas personas se quejaban, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en la vez que estuve en Barcelona, no, casualmente un día nos encontramos con un grupo de amigos, de los cuales algunos lo conocemos, ¿no? Del colegio, exalumnos del colegio, ¿no? Y ahí estaba, creo, Andrés Sederi, también el caricaturista, ¿no? Y terminamos en las Ramblas, en un sitio que parecía un hueco de barranco, ¿no? Parecía Juanito, una cosa así, ¿no? Tomando chela y conversando y haciendo bulla y todo. Y creo, no sé, o sea, creo que ahí la juerga es tan variada que la verdad es que no desentonábamos, ¿no? Pero era como que siempre terminamos yendo a lo nuestro, ¿no? sí. No, y tampoco es por romantizar, ¿no? Todas las culturas tenemos cosas buenas y cosas malas, pero como te digo, acá cuando me ha pasado, sí, también hay, ¿no? O sea, hay lugares donde, en Kendall, acá mismo, o en ciertas otras áreas donde a veces, bueno, pues no damos la mejor muestra de civilidad, pero en general, como te digo, dentro de las cosas positivas, es que creo que lo que sí somos trabajadores, ¿no? De verdad, eso sí, o sea, cuando hay un pago justo, la gente se mata ahí, de verdad está ahí dándole. Eso sí me ha pasado y, como digo, no es por generalizar, tenemos cosas buenas, cosas malas también, ¿no? Nos toca la hora de una pausa y regresamos. Hola, estamos de regreso en este espacio residual. En esta segunda parte, les quiero preguntar a José Carlos y a Javier, ¿no? Obviamente porque por motivos que ahora lo van a entender, eh, ¿cómo es practicar la arquitectura en los países en que ustedes están? Y eso lo pregunto desde acá porque obviamente yo la arquitectura la terminé de estudiar acá y la ejercí acá. De hecho, al principio en el Perú, pues en la arquitectura, no sé si, me imagino que esto le pasa a todos, ¿no? Por lo menos aquí en el Perú, que
tus primeros trabajos de arquitectura siempre son con familia, ¿no? Siempre son de gente que tú conoces, ¿no? Algunos tienen mejores contactos que otros, ¿no? Pero finalmente siempre terminan haciendo o tu casa o la casa de tu tío, qué sé yo, ¿no? Y casualmente esta casita en la que estoy ahora, ¿no? Que es una casita que fue mi primera obra de cuando estaba estudiando todavía, ¿no? Mi primera obra construida, ¿no? No sé, tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, pero bueno, ahí está, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo es practicar en los países en que ustedes están? No sé, José Carlos, ¿cómo es la práctica en Holanda? Cuéntanos un poquito a la gente que queremos saber. Bueno, antes de comentarles eso, quería un poco, siguiendo la línea, contarles un poco cómo ha sido mi experiencia, digamos, desde el momento de que decido emigrar, tanto en el caso de Julio como lo que contó Javier. Para esto, Luego les cuento un poco de la una experiencia. chiquita, Ah, José, no sé si te acuerdas, pero nosotros nos encontramos en la cola sacando el pasaporte para venirnos. Sí. claro, sí, sí, nos Éramos hemos... patas así, de pronto, o sea, yo voy a sacar, que para esto fue un día, no sé si te acuerdas, fue un día entero sacando ese pasaporte. Claro, pero la diferencia es que cuando nos hemos encontrado, tú ya te ibas, pero Ya. yo me estaba yendo a hacer un viaje a Europa. Era el primer viaje que yo hacía a Europa. Ah, ok. O sea, yo todavía no me iba. Pero yo Ya, ya, ya ya. estaba con la mentalidad, eso yo ya estaba un poco enfocado, ¿no? En el caso mío, no sé en qué momento caigo en la cuenta, creo que yo no, o sea, yo a veces trato de explicar cómo la mayoría en Perú y bueno, en Latinoamérica en general migra, mucha de la gente que migra, ¿no? Que se va sobre todo a Estados Unidos, ¿no? Y a Europa como segunda opción, por el tema de búsqueda de más oportunidades, ¿no? De- de un trabajo mejor, de ganar más y qué sé yo. Entonces, en el caso mío, esa no fue la razón, ¿no? O sea, yo tenía un buen trabajo, yo estaba muy a gusto. En esa época trabajaba en la oficina de Reinaldo Lesgar y estaba a gusto con mi chamba, pero no estaba a gusto con todo lo demás, ¿no? O sea, yo me sentía un poco como extranjero en mi propio país, no sé, nunca me sentí como adaptado, ¿no? Y yo hago un viaje de mochilero, el primer viaje de mochilero que yo hago fue el año 96 y me voy por Sudamérica y me toca ver cómo en países que son colindantes o que, bueno, en el mismo continente, cómo se puede ser tan distinto, ¿no? Cómo las ciudades son tan distintas, cómo la carrera es tan distinta, no sé. Y eso un poco que me abre los ojos a mí y me pica el diente y digo, no, o sea, yo quiero por lo menos hacer la prueba, ¿no? De irme fuera un tiempo, ¿no? Y en algún momento vi la opción de quizás incentivarme en algún país de Latinoamérica, incluso pensé quizás Chile, ¿no? Eh, pero nada, después me salió la opción el siguiente viaje de mochilero que hago fue a Europa y cuando regreso, y en ese viaje pues conozco a la que es ahora mi esposa, ¿no? Ese Y fue ella, tu episodio de Before Sunrise, ¿no? Que la conociste Before, en un tren, me parece, ¿no? Before Sunrise, no sé si para al que haya visto la película de Before Sunrise, este, que luego hicieron además una secuela y una tercera parte incluso, ¿no? Que es lo interesante de esto, ¿no? Que es, son los mismos dos actores 10 años después, pero realmente 10 años después, ¿no? Este, y bueno, cuando yo vi Before Sunrise, pues quedé un poco pegado con la película y decía, pues yo también quisiera conocer a alguien de esa manera, ¿no? Y pues más o menos pasó eso con mi esposa, ¿no? Y digamos, y regresé del viaje un poco pues con esa, ya con la idea más clara, digamos, ¿no? Entonces luego me tocó buscar, pues, pensé que la mejor idea de ir a Europa sería hacer un posgrado, ¿no? Que no era que no me interesase, pero fue casi como una excusa, ¿no? Para emigrar, ¿no? Y pues fue así que me fui a Barcelona a hacer este posgrado que lo comenté en un programa anterior de Metrópolis, que tenía que ver con arquitectura y cultura urbana. Y de esa manera yo estaba también más cerca de mi esposa que vivía en Holanda. Eso fue en la Y Politécnica de Cataluña, ¿verdad? sí, sí, exacto. Y luego, estando más cerca, pues bueno, vivimos juntos un tiempo en Barcelona y luego tomamos la decisión de mudarnos, nos casamos y nos mudamos a Holanda, ¿no? Y vivo aquí en La Haya desde ese entonces, ¿no? El tema de la práctica profesional,
Pues bueno, el tiempo que estuve en Barcelona fueron 3 años y medio, y ahí pues no pude encontrar más cosa que trabajar de delineante, como le llamaban allá, ¿no? Que es el dibujante que se llama en Perú, ¿no? Pues y un salario reducido, ¿no? Pero que para mí, o sea, porque vivía así muy apretado, ¿no? Y para mí me las arreglaba todo con lo que ganaba, ¿no? Yo recuerdo que en esa época en España había el movimiento de los mileuristas, ¿no? Que era gente que ganaba 1.000 euros, ¿no? Considerando pues que 1.000 euros pues, no te alcanzaba para nada, ¿no? Bueno, yo Claro. ganaba menos de 1.000, ¿no? Yo estaba entre 800 y 900, o sea que estaba todavía por debajo de esa escala, ¿no? ¿Nunca Y pensaste en ser un ocupa cuando llegaste tanto? tuve, tuve mucha suerte porque, digamos, vivir en Barcelona, los costos de los alquileres eran, pues, eran una risa, ¿no? O sea, comparado a lo que era el salario que uno podía conseguir, a lo que uno podía pagar por una casa, por un alquiler, pues era una locura, ¿no? Y yo tuve suerte en ese sentido y pude conseguir precios razonables, digamos, ¿no? Y bueno, ya llegando aquí a Holanda, en algún momento vi la opción de quizás convalidar el título, ¿no? Pero eso depende mucho pues de que la universidad donde uno se haya graduado tenga un convenio con una universidad aquí en Holanda, pues y en su momento revisé, no sé si eso haya cambiado, pero la última vez que miré hace un par de años, la Ricardo Palma, que es la universidad de donde egresamos los tres, tiene convenios con algunas universidades en Europa, pero con Holanda ninguno. Y aquí en Holanda, yo cuando llego y empiezo trabajando incluso como practicante, ¿no? Que al fin y al cabo fue positivo porque, digamos, el sueldo que me daban era simbólico, pero me pagaron clases de holandés, ¿no? Y eso es algo que yo le digo a la gente que llega aquí, ¿no? O sea, hay mucha gente que llega aquí a Holanda como casi la misma idea que yo tuve cuando yo llegué, ¿no? La gente piensa, pues, que sí, que con inglés ya te basta y sobra, ¿no? Y con eso la haces, pues, ¿no? Y eso te reduce mucho las opciones en realidad, ¿no? Porque si uno solamente habla inglés, solo puede trabajar en estas empresas muy grandes. Si se trata de arquitectura, pues solamente trabajar en estas, pues, en MBRDB o en OMA o empresas de ese tipo que tienen muchos proyectos fuera, ¿no? Y pues no son muchas las oficinas que tienen esas opciones, ¿no? Y el holandés es básico si uno quiere trabajar, si uno quiere tener más opciones, ¿no? Y eso, o sea, me ayudó, o sea, fueron clases básicas en realidad, pero eso me dio una base para el holandés que yo hablo ahora, ¿no? Y que me ha permitido tener el trabajo que tengo ahora, que es casi un poco lo que quise tener, digamos, a largo plazo cuando arranqué esta segunda fase, esta reinserción en la carrera, digamos, ¿no? Que es el José tema de Carlos, mirador BIM. José Carlos, sí hay algo que yo también destaco bastante en ti, ¿no? Que siempre lo he pensado, es que, o sea, no sé si es un tema de que tú tengas facilidad para los idiomas o es que siempre has sido interesado en aprender idiomas, ¿no? Porque, Bueno, por ejemplo, desde que te conozco, tú hablas inglés, luego hablabas portugués, ¿no? sí. El holandés no es cosa fácil, pero para nada. No, yo lo quería decir eso, que para que bueno, lo sepa el resto de gente, nosotros lo sabemos, pero José siempre ha sido como medio, o sea, bien trotamundos, ¿no? ¿Te acuerdas en la época de la universidad? Él estaba metido en el ELEA, te ibas a Uruguay, a Argentina. Para nosotros era como maña, ¿no? Wow, sí, O sea, tenías Y eso bueno, de... eso fue un poco también por el bichillo ese que les dije que se me metió cuando hice el primer viaje de mochilero por Sudamérica, ¿no? Y claro. Y es algo que no sé qué tanto ocurre en el Perú. En el Perú muchas veces cuando uno viaja afuera se ve a Estados Unidos, ¿no? O sea, máximo a Chile, pues, ¿no? Quizás ahora ha cambiado un poco, pero en la época que yo estaba en la universidad, era como que los lugares a donde uno se iba, entonces a nadie se le ocurría darse una vuelta por Sudamérica, ¿no? Y, Claro. Claro. y cuando lo hice, para mí fue un abreojos, fue una experiencia alucinante. O sea, entonces por eso yo cuando regresé, vine pues con todo el tema de los ELEA. Los ELEA son los encuentros latinoamericanos de estudiantes de arquitectura, ¿no? Y Ujú. esa vaina
me metí Sí, de todavía cabeza un en poquito. ese tema, pues, y estuve, y me metí de organizador. Entonces, cada encuentro se hacía cada año en un país distinto, ¿no? Claro, Y el tema de los idiomas, pues bueno, pues el inglés lo aprendí porque estuve, mi papá hizo un máster en Estados Unidos, en Oklahoma, y me fui allá cuando tenía 13 años y aprendí el inglés ahí, pues, ¿no? Antes de irme, lo que contaba Julio, ¿no? Era el inglés del que aprendíamos en el colegio, pues que era cero, ¿no? Incluso con ese claro. inglés del colegio, yo me acuerdo que a mí me iba mal en inglés en el colegio, incluso, ¿no? Entonces, me bastó irme allá un año en un lugar donde no había latinos, que los latinos éramos 4, creo, en toda la ciudad, y, y ahí aprendí el inglés que hasta ahora lo mantengo, digamos, ¿no? El portugués, que ya lo he olvidado casi todo, vino también del tema de los eleas, ¿no? Porque ese es un poco, a veces uno tiene la idea que, de paso, Julio también creo que el portugués de Julio, este, mucha gente pues tiene la idea que el portugués es muy parecido al español, que es bien fácil, ¿no? Hasta que Ah, se va a Brasil, ¿no? Uno pone un pie en Brasil y no entiende nada. O sea, claro, no está. Entonces ahí regresé con la idea, no, tengo que aprender portugués, ¿no? Y me claro. metí, me acuerdo que hacía unas clases así, que pasaban en el canal brasileño. Y el holandés, pues, por experiencia un poco, ¿no? O sea, estando aquí y estando sin trabajo, ¿no? Porque vino la crisis, la crisis económica que golpeó duro en Estados Unidos también, ¿no? Este, y ahí, pues, nada, tuve que meterle duro al holandés, porque incluso si quería trabajar en un trabajo tonto o trabajos así de menor paga, un poco los trabajos que contaba Julio que él hizo, que me tocó hacer a mí también aquí en Holanda, me tocó trabajar de cartero, en tiendas de venta de frutas mucho tiempo, ¿no? Y ahí pues tenías que hablar holandés, ¿no? Entonces, fue un poco un tema de necesidad, ¿no? Y luego pues lo miras hacia atrás y fue una muy buena decisión porque eso te abre muchas más opciones y te inserta realmente en el país, ¿no? O sea, al no hablar el idioma local, pues te pierdes de muchas cosas, ¿no? Y es algo que yo valoro mucho ahora, me permite tener el trabajo que tengo ahora y disfrutar más de las cosas que te ofrece Holanda, ¿no? Por ejemplo, ya hablamos un poco, tocamos un poco el margen de la televisión en Perú, la televisión nacional holandesa, pucha, es Sí. alucinante. O sea, el dinero que se invierte ahí, o sea, yo veo mucho, ¿no? O sea, lo que es los programas holandeses están muy bien producidos. Hay de todo también, ¿no? Pero digamos, eh, es No otro hay tipo, ¿no? no hay la versión de esto es guerra en holandés. Hay algo similar, esos son los canales comerciales, pero los canales del Estado son otra cosa, ¿no? O sea, Claro, te pasan otra cosa, ¿no? claro, Entonces, claro. no sé, pues en el caso de Javier, ¿cómo es, no? Bueno, en lo de la televisión, sí, en realidad Perú es el caso raro, ¿no? Porque tú te das cuenta, la BBC, acá es esto, PBS, que es el canal público, que yo, por ejemplo, ahora lo veo bastante por mis chibolos, porque tienen buenos programas para niños, y NPR, que es la radio nacional, y todas estas son, pues, siempre, o sea, su intención es dar una alternativa cultural a la programación comercial, ¿no? Con respecto a la práctica, yo la verdad que también, ¿no? No practiqué en Perú, o sea, practiqué poquitísimo, ¿no? Por ahí con un tío iba, un par de cositas que hice por ahí chiquitas, pero muy, muy poco, ¿no? Pero no me encontraba, la verdad, en Perú, ¿no? Y más bien cuando vine acá, ahí sí como que desde el primer trabajo que tuve, como digo, con este ingeniero civil, poco a poco ahí trabajando, lo que más se me metió es la diferencia de cultura de trabajo, ¿no? Quizás esa es una percepción personal, pero me acuerdo, por ejemplo, la primera vez, el primer día de trabajo que tenía, yo llego porque no tenía carro en esa época, entonces me iba en bus, ¿no? Y llego tempranito. O sea, el bus me dejaba, pues ponle 6:45 y todos empezaban a llegar 7:15, ¿no? Una cosa así. Entonces yo ya estaba parado ahí afuera y llega Choc, que era el ingeniero. Y abre, para esto eso, ¿no? O sea, acá no hay que ingeniero. Yo creo que por ahí que sí le dije, hi, engineer. Y no, pues acá es Choc, ¿no? O sea, hey, Choc. Y ya, y me abre la puerta, todo.
Y después el man agarra y me dice, oye, sí, qué bien, me dijo, bueno, espera que llegue la gente, siéntate acá en el break room, ¿no? Y estaba sentado ahí, y llega el pata y empieza, prepara el café, y ahí agarra la aspiradora, y dice, sí, iba a aspirar su oficina, y yo todo el tiempo estaba que la maquinaba y decía, ¿será que tengo que decirle, oye, deja, yo lo aspiro, o deja, yo preparo el café, te preparo, ¿no? Porque Claro, vienes con esa idea de Claro, que es el jefe, ¿no? claro. Y con, e- no, pues con, nada que ver, acá esas con, cosas e- con no. esa idea, con esa idea de que uno es el culpín o que tiene que pagar derecho de piso. Ese tipo de cosas, ¿no? Que te van a mandar oye, anda, sácate copias o Claro, cosas claro, así, ¿no? Yo entiendo que todos, como tú dices, hay un derecho de piso, pero hay mucho respeto por el trabajo y acá es muy normal decirle, oye, ese no es mi trabajo, ¿no? Ahora, tener actitud, sí, ¿no? Si yo lo veo al tipo que está en una necesidad de algo, metes la mano ahí como sea, esa es otra cosa, pero en cuanto al respeto al trabajo, acá es bien, bien marcado eso. Y de hecho me tocó ser testigo de ese tipo de cosas porque como digo, o sea, a veces tuve gente que viene de otros lados y tiene ese tipo de choques con la cultura del trabajo. Acá si tú claro. traes o metes, envuelves al departamento de trabajo, que es como decir el Ministerio del Trabajo en Perú, en una, o sea, digamos, si yo me quejo mañana o cualquier persona se queja de su trabajo, vienen dos tipos tipo FBI, así llegan, así van al trabajo y dicen, ok, esta persona ha hecho esta queja, y, o sea, me tocó verlo, ¿ya? Y agarran y seleccionan así al azar, ya, tú, ven acá, y les hacen entrevistas a ellos solos, y le dicen, oye, por si acaso acá estás protegido, tú tienes que decir exactamente la verdad, ¿no? Y, o sea, si quieren tumbárselo al jefe, se lo tumban, ¿no? Yo digo porque me pasó una vez en un trabajo de estos y las multas que te ponen, los casos son bien, bien fuertes, entonces hay mucha protección al trabajador. Porque después de eso una vez me tocó esto, me contratan en una firma de unos tipos que eran de Europa del Este, ¿no? Y ellos me dicen, sí, que vamos, era justo en la época de la recesión, ¿no? Y me dijeron para hacer unos proyectos en Haití y me decían, pero de repente podemos contratar personas, me dijo, practicantes, pero ahorita no les podemos pagar. Y yo le dije, no, le digo, no, eso no se puede hacer acá. Acá todos los trabajos son pagados, no puedes no pagarle a alguien. Ya. Sí, Bueno, yo algo nada más para cerrar, ¿no? Porque ya estamos volando en el tiempo. Es que en mi etapa de docente, ¿no? Yo estuve enseñando 6 años en la UPC, ¿ya? Y tuve estudiantes, algunos de ellos salieron del país, ¿no? Ya sea que se fueron a continuar sus carreras en otros países, ¿no? El caso que más recuerdo es de una chica, ex estudiante mía, que está en Londres, ¿no? Y creo que lo hizo bastante bien, ¿no? Pero más allá de eso, ¿no? Porque quizás no todos tengan las mismas oportunidades, algunos no, otros tal vez ni siquiera tengan mucho la iniciativa, pero lo que sí siempre les recomendaba y es más, ni siquiera me ponía a mí como ejemplo, nunca lo voy a hacer, ¿no? Porque yo de alguna forma abandoné la carrera, ¿no? De mis estudios, donde me fui a conocer el mundo, ¿no? O sea, fue un tema muy personal mío, ¿no? En ese momento, ¿no? Pero sí, mi consejo siempre ha sido salgan y conozcan el mundo, por lo mismo que dijo José Carlos, ¿no? Ese bichito de entender de que el planeta, tu vida, no es esos pequeños metros cuadrados en los que te mueves diariamente, ¿no? Esa pequeña burbuja en la que te mueves, ¿no? Vayan a conocer qué está pasando en Latinoamérica, en el mismo Perú, váyanse a otras ciudades, ¿no? Váyanse a Latinoamérica, váyanse a recorrer el mundo, y eso, la perspectiva que les da de la vida, de la carrera, de la profesión, es increíble, eso es invaluable. O sea, yo creo que eso tiene como complemento a tus estudios, es valiosísimo, ¿no? Y para tu propia vida incluso, ¿no? O sea, yo creo que eso que contaba José Carlos, pues es probablemente una parte de lo que le puede haber pasado también a Javier, ¿no? De que haya tenido tantas experiencias, o lo que me pasó a mí, que incluso sin haber ejercido la carrera, yo tenía pues grupos en donde conocí mucha gente, ¿no? Gente de todos los países, nos reuníamos, me acuerdo de una época, un grupo de venezolanos, un cubano, varios peruanos, ¿no? Un argentino. Entonces, tener esa perspectiva de interactuar con gente de distintas culturas es alucinante. Yo creo que es invaluable. Sí, 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 de hecho uno, como te digo, ¿no? Uno aprende lo bueno y lo malo y creo que esa es la razón por la que hacemos este podcast, es esto, porque yo siento que
si bien es cierto, la realidad peruana es completamente distinta a la holandesa y esta a la americana y a la de todo el mundo, pero de vez en cuando tú encuentras que nos enfrentamos a los mismos problemas, ¿no? Y a veces ver cómo lo ha resuelto alguien, dices, mira, nosotros podríamos, capaz no podemos hacer todo exactamente igual, pero sí ir viendo qué cosas se hacen, ¿no? Y cómo reaccionan otras personas, cómo son otras experiencias. Creo que siempre hay una enseñanza ahí, ¿no? Exacto. Así es. Bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy con este tema que espero que sea valioso para ustedes. Vamos a tener en el próximo programa nuevos temas para tocar. No se olviden, por favor, de seguir suscribiéndose, aprieten la campanita, hagan todo lo que tienen que hacer, ¿no? Y lo más importante, difundan este programa para que llegue a más personas. No se olviden del hashtag Arquitrending y esperamos verlos en el próximo programa. Muchas gracias. Chao, muchachos. Otra. Chao.